Bueno, no tengo un reporte sobre el estado de salud, no tengo esa información. Sé que ya está en el reclusorio de la Ciudad de México y que van a iniciar las diligencias judiciales al mediodía de hoy. Esto me lo informó el responsable de la Oficina de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, que está convocado para participar en el inicio de este proceso. Quiero aclarar, dejar de manifiesto, repetir de que este proceso, como lo establece el marco legal vigente, está a cargo de la Fiscalía de la República. Ya no es como antes, que la Procuraduría de Justicia dependía del presidente. Ahora se trata de un organismo autónomo, desde luego que forma parte del Estado mexicano, y le tenemos respeto a esa autonomía y al mismo tiempo reconocimiento al fiscal general Alejandro Gertz Manero, que lo consideramos un hombre íntegro, incorruptible, un hombre recto. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares. De verdad, muchísimas gracias por hacer clic en este espacio. Hoy es ya viernes, fin de semana, viernes 17 de julio del año 2020. Qué rápido se va el tiempo, amigos cibernautas. Y bueno, transmitimos como siempre desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Nos da muchísimo gusto poder conversar con ustedes, platicar con ustedes en una emisión más del espacio que el amplio mundo de las redes sociales nos permiten hacerlo. Y desde luego hay que decirlo, pues la verdad es que nos da muchísimo gusto porque para nosotros es un placer estar nuevamente con ustedes y platicar algunos temas importantes. Precisamente uno de ellos, el tema de Emilio Lozoya, este exdirector de Pemex, que pues está siendo señalado por los delitos de cohecho, de peculado, de asociación delictuosa, que ya llegó a nuestro país. Se dice que llegó por ahí de las 12, 1 de la madrugada. Y bueno, el caso es que venía enfermo, así le redundo ya para terminarle pronto ese detalle. Y como en los viejos tiempos, montaron un falso operativo, no llegó al reclusorio. A donde sí llegó fue un sanatorio particular, se dice, después de que le detectaron anemia y unos problemas ahí en el esófago, en el estómago. El caso es que Emilio Lozoya trae en la espalda cargando un sinnúmero de datos y de información que le van a agriar y le van a hacer imposible la vida a varios personajes que hoy gozan de poder y que yo creo que usted los tiene muy bien ubicados,
que cometieron una serie de actos ilegales y que sin duda habrán de repercutir políticamente hablando en todo este trayecto hasta llegar al siguiente año, donde habrá de renovarse el Congreso de la Unión, habrán elecciones a las gubernaturas, en 15 gubernaturas si no mal recuerdo. Estamos hablando de que habrá de renovarse ayuntamientos, municipios, congresos locales y desde luego la Cámara Federal de Diputados. Emilio Lozoya carga una maleta llena de nombres, de apellidos y de gente importante que son el salvoconducto para poder librar la cárcel que lo espera y que de momento aguarda su llegada, porque le repito, se desconoce en este momento el paradero del exdirector de Pemex, que en su momento sirvió de enlace internacional en la campaña de Enrique Peña Nieto y que hoy se sabe recibió millonarios sobornos por parte de la empresa Odebrecht, esta empresa brasileña que llegó hasta el estado de Veracruz, donde se llevó a cabo aquel proyecto de Etileno 21 por el que Peña Nieto, Felipe Calderón, Lozoya, Emid fueron denunciados por una pérdida o por un posible desfalco de más de 4,000 millones de pesos en este proyecto. Y la verdad es que uno se pregunta cómo es posible que todo esto suceda, porque déjeme decirle que esa es una parte, lo del proyecto Etileno Siglo XXI o proyecto Etileno 21, en el que en febrero del 2010 Petróleos Mexicanos firmó un contrato con el consorcio Odebrecht o Braskem, que era la empresa que ellos manejaban, e Idesa, para suministrarle etano barato. Pemex le iba a suministrar etano barato para la producción de este producto, lo que provocó las pérdidas por 1,935 millones de pesos tan solo en el año 2016. Es una denuncia que está ante la PGR de aquel entonces, hoy Fiscalía General de la República, en contra de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya, el propio director, y el también exsecretario de Hacienda y candidato del PRI, José Antonio Meade. El desfalco continuó en 2017 por 1,707 millones de pesos, así lo documentó la Auditoría Superior de la Federación, es decir, nada más en ese tiempo hablamos de un daño de al menos 3,642 millones de pesos. Así que pues prácticamente esto puede destapar todo lo que se avecina, esta denuncia que derivó pues prácticamente del contrato desventajoso. Lo comentamos en varias ocasiones aquí, porque esta planta está aquí en Coatzacoalco, dentro del complejo Morelos, si no mal recuerdo. Es una planta, un complejo petroquímico, y la verdad que lo dijimos en su momento, el enorme daño que todo esto iba a traer. Aquí en este espacio dijimos la enorme corrupción que se estaba gestando, y no lo estamos diciendo por quedar bien con nadie. Somos un medio de comunicación serio, somos gente crítica seria que ha tratado siempre de poner sobre la mesa los temas de corrupción o de malos manejos
que se vienen dando dentro de la administración pública local, estatal y federal. Nunca nos hemos detenido para decir la verdad. Quienes nos acusen de haber callado antes se equivocan. Aquí lo hemos dicho, aquí hemos hablado de la corrupción de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, de Felipe Calderón, de Peña Nieto, y hoy hablamos también de Andrés Manuel López Obrador en los temas en los que está mal. Lo hicimos con Miguel Alemán, con Patricio Chirinos, lo hicimos con Fidel Herrera, con Javier Duarte, con Miguel Ángel Yunes Linares, y lo estamos haciendo con Cuitláhuac García en temas en donde está fallando la cuarta transformación. No nos da miedo decirlo, lo hacemos de frente, no nos ocultamos, no nos pueden acusar de que no hemos dicho lo que está sucediendo en el estado de Veracruz. Este contrato amañado, esta forma de dañar a Petróleos Mexicanos, lo dijimos en su momento, era desventajoso este contrato que Pemex hizo con Braskem Idesa, que le permitió al consorcio comprarle a la petrolera etano barato durante 20 años. Y bueno, la verdad es que, sin embargo, después de que se presentó esta denuncia, es importante decirlo, la Auditoría Superior de la Federación evidenció en la cuenta pública, repito, que fue publicada en febrero del 2019, más pérdidas para Pemex por 1.700 millones de pesos, tan solo en el 2007, porque el costo de producción y transporte de etano fueron mayores que los ingresos por su venta al complejo etileno 21 de Braskem Idesa. Así que, pues no era negocio, ¿no? Más bien dicho, era pérdidas. Te costaba más enviarlo y producirlo que lo que ganabas al venderlo, ¿no? Entonces, eso no es negocio. Entre 2016 y 2017, el daño asciende a 3.642 millones de pesos. De verdad es lamentable porque es algo que lo dijimos, repito, y ahí en todo esto estuvo también el señor Emilio Lozoya. Aquí lo dijimos, lo comentamos, lo argumentamos, no nos hicieron caso. ¿Qué pueden hacerle caso los que tienen el poder a un medio de comunicación que, pues la verdad, cumplimos con informar? Pero pues ya el tiempo pasó, no actuaron en su momento. Hoy llegó otro partido al poder y busca meterlos a la cárcel. Emilio Lozoya, prófugo, detenido en España, extraditado a México, hoy está en un hospital privado sin que sepamos en dónde exactamente está, tal y como ayer lo hacía el PRI, lo hizo el PAN, siempre buscando ocultar toda la información. Es la verdad, no hay ningún cambio, al menos no en ese aspecto. Así que por el desfase en el inicio de operaciones del complejo etileno 21, de enero del 2015 a febrero del 2016, Pemex pagó por los servicios no prestados de transporte de etano 668.986.400 pesos. Una enorme cantidad, debido a que aunque el etanoducto estaba listo, Braskem Idesa no inició operaciones hasta marzo del 2016, 9 meses después del inicio de operación pactado contractualmente. Y bueno, Pemex tuvo que pagar. No cumplió con el contrato y había que pagar. Por eso se habló siempre que era un contrato amañado, era un contrato desventajoso. Así que
La verdad, mucho tendrá que explicar Emilio Lozoya, quién le dio órdenes para continuar con algo así, cuánto dinero recibió para poder continuar operando así, cuánto dinero se fueron a las campañas electorales en su momento, cuánto dinero pudo haber recibido también en su momento Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa, que por cierto ahí circula una foto donde está, por ahí la vamos a ver la foto, donde está con el de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, así se llama el dueño de esta empresa brasileña, que aterrizó en Coatzacoalcos, que aterrizó en Veracruz, se le dieron muchas facilidades, se compró un terreno para que ahí se instalara, aquí en Coatzacoalcos, esta planta petroquímica de Braskem, y bueno, la verdad es que al final Pemex tuvo que desembolsar muchísimo dinero, miles de millones de pesos, sin obtener ganancia alguna, enormes pérdidas a esta paraestatal que no supieron cuidar ni administrar bien los funcionarios del gobierno pasado, hay que decirlo. Esa es una verdad que no podemos ocultar. Y otro tema es el tema de la planta de agronitrogenados, una planta que prácticamente estaba convertida en chatarra, que se le compró al dueño de TAMSA, Alonso Ancira, prófugo de la justicia en su momento también, detenido en España, enfrenta un proceso de extradición, a diferencia de Emilio Lozoya, quien se allanó al pedido de extradición. Alonso Ancira tiene la nacionalidad también de ser español, muy diferente a Emilio Lozoya. ¿Qué tanto está Emilio Lozoya blindado para poder haber aceptado la extradición a nuestro país? ¿Qué tanto pactó? Y podríamos suponer que después de la audiencia inicial que habrá de llevarse quizás hoy o mañana, depende, quizás en esa audiencia podremos ver los pactos que ya se llevaron a cabo, que ya se tienen acordados, y sin duda Emilio Lozoya no continuará en la cárcel. Si hay la información suficiente, fuerte, que vaya hacia peces más gordos, seguramente Emilio Lozoya no pisará la cárcel, o puede ser que esté en la cárcel, pero dentro de poco tiempo salga en libertad. Porque recuerde usted, el delito de asociación delictuosa, el delito de peculado, el delito de cohecho, no son delitos graves que merezcan pena de prisión oficiosa. Es decir, son delitos que pueden alcanzar libertad y enfrentarlos desde su casa, desde afuera, en un proceso en libertad. Sin embargo, recuerde usted que Emilio Lozoya también pudiera no pisar la cárcel y estar en libertad desde un inicio, tal como parece que ya pinta la situación de este señor. Es mucha la información, se dijo que traía incluso grabaciones. En el caso de agronitrogenados, se pagó por una empresa chatarra que no sirve, y no recuerdo, pero ojalá me den el dato. Por ahí también tenemos la foto de Marcelo Odebrecht con Javier Duarte, por ahí está, hay que buscar la foto, por ahí está. Y en la de empresa de agronitrogenados
también no recuerdo, a ver si me dan el dato, pero estamos hablando que se pagó por agronitrogenados algo así como 500 o 600 millones de dólares. Una enorme cantidad, muchísimo dinero que se suma a la corrupción de Odebrecht en plena etapa de campaña de Enrique Peña Nieto, y en donde Emilio Lozoya trianguló esta enorme cantidad de dinero a este país y a otros países, ¿no?, donde llegó este dinero. Nada más que en otros países incluso cayó un presidente, y Alan, no me acuerdo el de Perú, el que era presidente, incluso se suicidó, usted lo recordará. A ver si me buscan el nombre ese de Alan, era el de Perú. Necesito la foto de Marcelo con Javier Duarte. Alan García era el de Perú, se mató, se suicidó porque también lo alcanzó ahí. Y otros expresidentes y presidentes que por el caso de Odebrecht han ido en la cárcel o están en la cárcel. Aquí no había pasado eso. Con la llegada de Emilio Lozoya es posible que se pueda dar, que veamos más adelante a lo mejor a Luis Videgaray, a lo mejor a José Antonio Meade, a lo mejor a Enrique Peña Nieto como el primer presidente que pueda pisar la cárcel, y también haciéndole compañía, pues a lo mejor igual y Felipe Calderón Hinojosa. Lo de la planta agronitrogenados fue algo que realmente en su momento también dijimos, y que no era, pues que no debió haberse llevado a cabo. Sin embargo, todo esto que les digo, pues simple y sencillamente se los pasaron por el arco de triunfo. Emilio Lozoya recibía órdenes, lo había dicho Javier Coello Trejo, en su momento su abogado, no se mandaba solo. Y bueno, ¿qué tanto va a embarrar Emilio Lozoya a otros personajes que pudieron ser los que le ordenaron llevar a cabo esta venta con Alonso Ancira, o Encira, creo que es Ancira, el dueño de agronitrogenados, el de esta empresa, agronitrogenados. Y luego está también el tema de Alonso Ancira, y luego está el tema por ahí hay una foto de Javier Duarte con Marcelo Odebrecht aquí en el estado de Veracruz. Luego está el caso también de Fertinal, de Fertilizantes Nacionales, que adquirió Petróleos Mexicanos, que también hay irregularidades. Es el enorme expediente grande que tiene Emilio Lozoya, que lo está esperando. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República, entre 2012 y 2014, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, recibió presuntamente sobornos de las empresas Odebrecht y Altos Hornos de México por un monto que superaría los 12 millones y medio de dólares a cambio de favorecerlas con contratos. Hay audios, hay grabaciones de los implicados. Incluso usted recordará que el año pasado, creo que no fue el año pasado, todavía era presidente Peña Nieto, Santiago Nieto era el titular de la Fiscalía Especializada en delitos electorales, la FEPADE. Perseguía a los delincuentes electorales. Pues ahí está la foto de Marcelo Odebrecht y Javier Duarte Ochoa, para que tenga usted una idea de hasta dónde llegaban las complicidades. Javier Duarte sigue en la cárcel, ¿no? Marcelo Odebrecht
En Brasil creo que se acogió ahí algunos criterios también de oportunidad y parece ser que lo mandaron a arraigo domiciliario. El caso es de que mucho de este dinero que recibió Emilio Lozoya fue para que también recibiera contratos desde antes de la campaña de Enrique Peña Nieto o en plena campaña de Enrique Peña Nieto, cuando ellos ya sabían que Emilio Lozoya iba a ser el director de Petróleos Mexicanos. Con ese dinero, 12 millones y medio de dólares, se dice que Lozoya había comprado al menos 2 residencias en zonas exclusivas de la Ciudad de México e Ixtapa, Guerrero, que además de representar una inversión le permitieron ocultar el presunto origen ilícito de ese dinero. ¿Cómo es que se dieron estos supuestos pagos por los que hoy ya hay 2 órdenes de aprehensión giradas en contra de Lozoya y de su esposa, su madre, su hermana, un empresario y una corredora de bienes raíces? Animal Político, que es un importante medio de comunicación, tuvo acceso a los documentos que resumen las investigaciones del caso Odebrecht y Altos Hornos de México, enviados a jueces federales para que otorgaran las órdenes de aprehensión ya giradas, y en las que se explica un complejo entramado de triangulaciones que involucra a empresas fachada en el extranjero y a presuntos prestanombres, testaferros, pues. Ahí hay múltiples datos que ya se conocían, que han estado publicados en los 2 últimos años, pero que los fiscales ordenaron y resumieron para contar 2 historias con las que convencieron a los jueces de que hay sospechas fundadas de actividades ilícitas en las que estaría implicado el exdirector de Pemex. Así que estas versiones oficiales también confirman, como han insistido los abogados de Lozoya, que más de la mitad de los pagos que se denuncian ocurrieron cuando Lozoya no era funcionario y por ende no dirigía Pemex. Los fiscales aseguran que el dinero fue una especie de aliciente para que Lozoya se comprometiera a beneficiar a las empresas a la postre, situación que aún tendrá que ser probada por las autoridades si los casos llegan a juicio, que todo parece indicar que sí. Así que hay una serie de pagos que se le hicieron a Emilio Lozoya y que pues a ver qué va a suceder. El caso de Altos Hornos, delitos, operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es lavado de dinero, 3.400 millones de dólares son los presuntos daños que se le calculan a la empresa Petróleos Mexicanos. Se inició tras la denuncia que Pemex presentó el 5 de marzo del 2019 por las irregularidades en la adquisición de la planta Fertinal, el otro caso, pero en la que también se mencionó, aunque marginalmente, a la planta Agronitrogenados. Le digo que lo de la adquisición de Fertinal es un caso distinto, pero también se menciona que hay dinero ahí chueco, ¿no? Y luego le decía yo que Santiago Nieto ya lo venía investigando cuando fue fiscal especializado para la atención de los delitos electorales. Decía que Emilio Lozoya había recibido dinero de Odebrecht. Al final le costó la salida a Santiago Nieto. Andrés Manuel lo hizo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y desde ahí ha estado, bueno, no golpeando, porque yo creo que qué bueno que todo se transparente, qué bueno que salga a la luz pública y que veamos realmente lo que sucedió, porque mire, ni usted ni yo hemos recibido algún beneficio de estos señores, y sabe, es mejor no recibir dinero de esa naturaleza, porque sinceramente mire usted en qué terminan
todos aquellos personajes que se dan una vida grandiosa, producto por ejemplo, de hacer este tipo de cosas con una paraestatal como es Petróleos Mexicanos. Y así que hay muchas cosas que debemos estar viendo en estos días. El gobierno, la Fiscalía General y la Unidad de Inteligencia Financiera sostienen, en síntesis, es que durante el periodo de transición del gobierno de Calderón al de Peña Nieto, pagó 3.4 millones de dólares en sobornos a Lozoya a cambio de que éste los favoreciera en el futuro con contratos en el ramo de fertilizantes. Para ocultar dichos pagos, Altos Hornos de México no los mandó a Lozoya directamente, sino a una presunta empresa fachada constituida en las Islas Vírgenes Británicas, denominada Tochos Holding Limited, cuya cuenta se abrió en un banco suizo. Es demasiado lo que hay detrás de Lozoya. El exdirector de Pemex, pues quedará a disposición de jueces federales en el reclusorio norte, se había dicho. Hoy sabemos que no fue así. Se tiene información de que habrá colaboración, y depende de las pruebas con las que cuente, dependerá si logra un juicio corto o incluso una absolución. No sabemos realmente qué va a pasar, pero propiedades en México y en el extranjero, cuentas bancarias con millones de dólares en bancos europeos y paraísos fiscales, presuntas grabaciones en donde se habrían registrado sobornos a legisladores y funcionarios y una nueva denuncia en marcha por posible lavado de dinero. Incluso se dice que en lo de la reforma energética se le tuvo que pagar un billete pues se tuvo que pagar un billete a mucha gente, ¿no? Y la verdad que sí es hay muchas cosas que van a salir a la luz pública, que se les pagó a mucha gente, entre ellos a legisladores y diputados, y con lo de la reforma energética, porque usted recordará lo de aquel pacto por México, ¿no? ¿Se acuerda que estaba entrando Peña Nieto y al siguiente día se reunieron los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias y dirigentes de partidos y todo eso, y firmaron el pacto por México, y a los pocos días salió a la luz pública o se aprobó la reforma energética? Usted lo recordará, y lo recordará muy bien cómo sucedió todo esto. Pero es cierto, el arribo de Emilio Lozoya a nuestro país pues pareciera que trae una negociación con la FGR basada, usted lo sabe, lo contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, basada en un criterio de oportunidad. Es una figura contemplada dentro de nuestro código, y que bueno, pues esto le puede dar la oportunidad, dependiendo de qué tanta información trae, para que él pueda enfrentar, si acaso, el proceso en libertad y no estar en una cárcel. Depende qué tanto traiga. Ahora sí que, como dicen en la carta, como veo doy, y parece ser que sí trae información importante, porque mire, llegando hoy como a la 1 de la madrugada, salió de ahí hasta como a las 4 o 5 de la madrugada, pero no el reclusorio norte. Todos se fueron con la finta, hicieron ahí un engaño, una cortina de engaño, y se jalaron al reclusorio norte. No se sabe por dónde lo sacaron, pero Emilio Lozoya se fue por otro lado, custodiado por elementos federales, a un hospital particular, porque determinaron, tanto el perito de la Fiscalía General de la República
como uno particular de la familia, que Emilio Lozoya estaba enfermo del estómago y tenía anemia, algo que no consta en el expediente cuando estuvo detenido en España. Entonces, saque usted sus conclusiones. Los priistas están también preocupados. Hoy, si tiene usted oportunidad, lea la columna de Mario Maldonado en el Universal. Viene a cantar Emilio Lozoya. Hay que ver qué tanto sabe cantar y qué tonada le da a la voz, ¿no? Vamos a ver si realmente qué tipo de cantada viene a ver si le gusta a la fiscalía el tono que traiga. Y a quien no le va a gustar el tono que traiga va a ser ni a priistas ni a panistas, senadores panistas que fungieron junto con perredistas como avales de la reforma energética. Dice Mario Maldonado que ya preparan su estrategia de defensa legal ante una serie de acusaciones de sobornos que se plasman en el pliego de declaraciones firmado en España por el exdirector de Pemex. Hay que conocer desde luego el fondo de la denuncia o de la información que se tenga, y de eso depende la estrategia, ¿no?, que se tenga que hacer como abogado. Hay que ver qué trae la carpeta, si va a haber una denuncia, qué información trae. Dependiendo de eso, habría que hacer una defensa legal, una defensa pues que esté basada en pruebas, sobre todo, ¿no? Porque no nada más se trata de acusar, ¿no? Hay que traer pruebas o hay que demostrarlo. Así que, bueno, este primer paso que viene a dar Emilio Lozoya, hay que verlo en el primer contexto, que es alrededor de Felipe Calderón, que fue cuando llegó la empresa Odebrecht a este país, y luego hay que ver lo del aval de los senadores panistas a la reforma energética. Hay mucha embarradera, sin duda, incluso el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ya declaró que ni conoce a Emilio Lozoya, y anda por ahí circulando una foto donde está con él y todo. Digo, igual y tomarse una foto no significa que se lleve con él, ¿no? Porque a veces en algunas reuniones igual y se reúnen y se toman una foto todos, se pueden saludar políticamente hablando. Por ahí está la foto donde está Miguel Barbosa con Emilio Lozoya, y hay otros legisladores federales como Miguel Ángel Osorio Chong y varios más, cuando Barbosa era senador del PRD, hoy es gobernador de Morena en Puebla, por cierto, muy nefasto. Y bueno, pues vamos a ver, incluso se habla de los panistas como Roberto Gil Suárez, se habla de Javier Lozano, Ernesto Cordero. Incluso Roberto Gil Suárez tiene un despacho de abogados y fue el encargado de conseguir el documento que se distribuyó entre los calderonistas, y de manera adicional fue entregado a otro cliente o aliado del también ex senador, incluso pertenecientes a otras fuerzas políticas. El primer paso para la defensa panista, repito, es conocer a fondo el documento de la primera declaración, mismo que ya estuvo circulando a principios de semanas entre el grupo de exlegisladores cercanos a Felipe Calderón. Acusaciones, conocer el fondo del primer documento, bueno, pues de la primera declaración, pues ahí está. La filtración de este documento que conocen los panistas vino desde la propia defensa de Lozoya. Fue el empresario y periodista Antonio Navalón, socio en México del abogado y afamado ex juez Baltasar Garzón, quien puso en manos de Gil Suárez el documento que dice guardar con recelo la fiscalía de Alejandro Gertz Manero. Fíjese nada más, ya ese documento ya se filtró, ¿no? Ya lo tienen los calderonistas como Roberto Gil Suárez, Ernesto Cordero. Y a ver qué más va a pasar, a ver qué más viene en todo esto, porque luego, fíjense que a raíz de esto también la senadora del PRI, Vanessa Rubio, quien fue subsecretaria de Hacienda Federal, pues ahí está Chong, está Pedro Joaquín Caldwell, está
Emilio Gamboa, está Jesús Murillo Caram, el ex procurador general de la República, y Miguel Ángel Osorio Chong y el propio Emilio Lozoya. Pues ahí están todos muy bien, no se les ve ningún problema. Vamos a ver qué pasa, pero llama la atención que la llegada de Emilio Lozoya propició, no sé si fue circunstancial, no lo sabemos, pero propició la licencia de la senadora del PRI, Vanessa Rubio, y bueno, ya se fue, creo que a España o a Europa, o a Francia, perdón, donde se va a encontrar con el señor Gurría Ordóñez, y parece ser que va a dedicarse a actividades académicas, pero muchos dicen por ahí que no hay nada de eso, que lo que pasa es que está poniendo tierra de por medio. Desgraciadamente o desafortunadamente para el PRI, la licencia de esta señora va a permitir la llegada de su suplente que el año pasado, la suplente Vanessa Rubio renunció al PRI y se fue a Morena. Así que si esta señora llega al Senado, va a incorporarse a las filas de Morena o trabaja más para el PRI. Pero así están las cosas. Solicitó licencia Vanessa Rubio, cayó por sorpresa al cuerpo legislativo. Dice que se va a dedicar a la academia y a la consultoría después de 26 años de trabajo en la administración pública, que tomó esta decisión personal y familiar, siempre con la cabeza en alto, comprometida con mi país, pero muchos dicen que es que tiene mucha cola que le pisen. A ver qué va a pasar, a ver qué va a suceder con lo de Emilio Lozoya, que embarra a una gran cantidad de políticos de este país. ¿A cuántos estaremos viendo en la cárcel? Ya veremos. Por lo pronto, la primera señal es que hay un buen acuerdo entre Emilio Lozoya y la Fiscalía General. La información que trae pareciera que es muy importante, al grado que en lugar de trasladarlo al reclusorio norte, lo llevaron a un hospital privado, se desconoce en dónde está. Vamos a estar atentos a ver qué sale, a ver qué viene. Bueno, pausa y regresamos, no se vayan. Saludos a Antonio Cruz, que nos está viendo. Saludos también, dice Palapa del Edén Perdido. No sabemos quién es la Palapa del Edén Perdido, pero pues ahí está. Incluso el del PRI ya, Jaime Cárdenas, Alejandro Cárdenas, creo que se llama, Alito, el dirigente nacional del PRI, ya se deslindó de Emilio Lozoya y dice, no, nunca ha sido nuestro compañero priista, no es priista. Y luego circuló por ahí una foto donde Emilio Lozoya iba a su congreso del PRI, rumbo al congreso de mi partido, el PRI, decía. Y ahorita ya salió Alejandro Moreno Cárdenas, creo que así se llama, Alito, el ex gobernador de Campeche, o gobernador con licencia, por cierto, porque no ha terminado, es dirigente nacional del PRI, pues ya se deslindó de Emilio Lozoya y todo el mundo está poniendo tierra de por medio. A ver en qué termina todo esto que estamos viviendo el día de hoy. No lo pensábamos, pero lo imaginábamos cuando otro partido llegó al poder. Ahora todo esto va a ser utilizado políticamente, como lo hicieron los gobiernos anteriores, como lo han hecho siempre. Cambian los escenarios, cambian los personajes, pero el circo es el mismo. No hay ninguna diferencia. Regresamos, no se vayan.